Boa tarde a todos e todas. Hoje damos início à nossa sexta apresentação da série de conferências dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. A disciplina Seminários 1, 2, 3 e 4 é realizada de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, intercalando palestras presenciais e virtuais. Nossos conferencistas de hoje são os arquitetos e professores peruanos Sandra Barclay e Jean-Pierre Cruz, aqui representados pelo Jean-Pierre, do escritório Barclay Cruz. Sandra é arquiteta e mestre em paisagem e território pela UDP do Chile, leciona na Pontifícia Universidade Católica del Peru. É professora visitante nas universidades de Yale e Harvard desde 2019. Obteve o prêmio Women in Architecture 2018, atribuído pela revista inglesa Architecture Review. Membro do júri da 17ª Bienal de Veneza, em 2021, e presidente do júri do Miss Crown Hall America's Prize 2022. Membro honorária pela Academia Francesa de Arquitetura, pelo Instituto Americano de Arquitetos e doutor honoris causa pela Universidade de Piura. Jean-Pierre, que recebemos aqui hoje, é arquiteto e mestre em paisagem e território. Leciona na Pontifícia Universidade Católica del Peru, sendo diretor do mestrado em arquitetura e processos de projeto. É professor visitante nas universidades de Harvard e Yale desde 2015. Membro honorário da Academia de Arquitetura da França e diretor do Colégio de Arquitetos do Peru, Regional Lima, 2020 a 23. Curador-geral da primeira Bienal de Arquitetura de Lima e membro do júri do Miss Crown Hall America's Prize 2016. Realiza trabalhos de pesquisa realizados ao projeto Patrimônio Contemporâneo e Ancestral, com destaque para os livros El Paisaje Peruano e Urban Black Holes. A Barclay Cruz, fundada em Paris em 1994, inclui grande diversidade de obras num contexto transcontinental. Sua obra foi reconhecida em premiações como Miss Crown Hall of the Americas 2018, concedido pelo IIT, Illinois Institute of Technology de Chicago, o prêmio Oscar Niemeyer, outorgado pela Red Bull, grande prêmio em 2016 e terceiro lugar em 2020, e o Latin American Architectural Award 2013, concedido pelo Comitê Internacional de Críticos de Arquitetura, entre outros prêmios em bienais ibero-americanas. No Peru, obtiveram 2 vezes o Hexágono Dourado, o mais importante reconhecimento do Colégio de Arquitetos, em 2014 e 2018. Seu trabalho foi exposto na exposição central da 16ª Bienal de Veneza, em 2018, e seus sócios, Sandra e Jean-Pierre, foram curadores da exposição Our Amazon Frontline, no pavilhão peruano da 15ª Bienal de Veneza, recebendo a menção especial do júri. Agradeço novamente a participação do pessoal da Barclay Cruz, Jean-Pierre em particular, que está aqui, e passo a palavra a ele. Boa apresentação e obrigado pela presença. Muchas gracias, Pedro, por la introducción. Hola, hola a todos, buenas tardes. A ver, voy a hacer una serie de disculpas. La primera es que Sana no puede estar aquí conmigo. Hemos tenido percances que Pedro sabe bien con el internet, etcétera, así que estaré yo nomás dando esta charla. La segunda disculpa es por no hablar portugués, ni siquiera portuñol. Me siento muy mal porque muchos brasileros hablan español o por lo menos portuñol y nosotros nada, pero bueno. Trataré de hablar claro y despacio para que todo el mundo me entienda. Quería, digamos, me parece muy apropiado digamos, compartir una parte, ¿no? Esta idea de que el todo se hace en muchas partes y que nosotros podemos juntar esas partes para crear o para imaginar un todo, para crear un imaginario del todo. Y en este caso quería mostrarles cómo encaramos nosotros los proyectos, la aproximación a los proyectos, a través de una práctica que podría llamarse una práctica convencional, es decir, una práctica que está basada en un encargo arquitectónico con un cliente detrás, público o privado, y cómo respondemos a esos encargos, ¿no?
ninguno de estos proyectos son autogestionados, todos tienen una limitación muchas veces bastante grande, económica, con un cliente o varios, y en unas circunstancias, como veremos, bastante variadas. Quería comentarles nomás que en el afiche de este ciclo de conferencias está Machu Picchu y Moray. Hemos hecho proyectos en ambos lugares, así que nuestros proyectos estarán un poco relacionados también con el afiche, ¿no? Voy a empezar a compartir pantalla porque quisimos darle a esta conferencia el título de Construyendo Sentido, ¿no? Y creo que para nosotros es muy importante hacer este esfuerzo de construir sentido a través digamos, de nuestra obra. Como ustedes, no sé si sabrán, pero por lo menos, bueno, Pedro lo ha mencionado, nosotros somos peruanos que al terminar, formados en Perú, que al terminar nuestra carrera nos fuimos por diversas razones a Europa, terminamos en Francia trabajando 16 años ahí y por supuesto trabajando como locales, ¿no? Trabajando en Europa como locales y luego en el 2006 decidimos volver a Perú a trabajar como locales en Perú. Entonces, esta idea de trabajar desde lo local, pero en dos contextos sumamente distintos, nos dio, digamos, nos llevó a interrogarnos, ¿no?, sobre la naturaleza de la práctica arquitectónica, es decir, cómo encaramos la práctica arquitectónica desde estos dos contextos tan distintos, y no exportando arquitectura, sino siendo locales en cada sitio, como dije. Y por lo tanto, tener que encontrar el sentido de lo que hacemos, ¿no? Y como sabemos, hoy en día, digamos, todo vale, todo, se puede hacer todo, desde proyectos en el metaverso hasta, bueno, tenemos los ejemplos de Dubái, etcétera, pero tenemos que ser conscientes de que no por ello todo tiene el mismo valor, ¿no? Y entonces es clave entender dónde está el valor de las cosas, ¿no? Y creo que, o creemos que para reconocer el valor, para poder entender el valor de lo que hacemos, necesitamos recontextualizar la práctica de la arquitectura. Y esto enraizándola digamos, en las condiciones locales sobre las cuales se construye el sentido. Y cuando digo condiciones locales, por supuesto, no es solo condiciones físicas, sino también culturales, sociales, etcétera, económicas. Y entonces, solo enraizando la arquitectura, creo yo, podemos liberarnos de esta masiva, digamos, información binaria que nos llega por las redes, ¿no? Y que nos hace ver todo de manera binaria, ¿no? Entonces, podemos liberarnos, por ejemplo, de la condición binaria de norte y sur, local y global, ¿no? Y empezar a construir y a reconocernos en la diversidad. Y aquí yo creo que Anne Lacaton dijo hace poco en una conferencia, y creo que lo que dijo es muy justo, y es que lo local no es
necesariamente, o lo global no es necesariamente contradictorio con lo local, si consideramos que lo global es la suma de todas las localidades. Es también, o puede ser también, depende cómo lo entendamos nosotros, ¿no? Y ahí vuelvo al tema de este ciclo de conferencias que me parece esencial para entender un todo, ¿no? Entender un todo no solamente a partir de las partes, sino a partir de la relación que se pueden tejer entre las partes, que creo que es lo más interesante finalmente, no tanto la parte en sí, sino la relación que esta parte establece con otras. Dicho esto, vamos a empezar un poco por los primeros proyectos que hicimos como, digamos, o que hicimos entre Sandra y yo. En este caso, Sandra luego de estudiar en París Belleville, en la escuela, fue llamada para integrar, digamos, para trabajar en un grupo integrado o liderado, mejor dicho, por Álvaro Siza, con el urbanista francés Christian de Villers, con el paisajista Michel Courajou y con el arquitecto Laurent Baudouin. Esto fue hace mucho tiempo, pero este primer contacto que tuvimos con Álvaro Siza nos hizo entender muchísimas cosas, fue como fundamental en nuestra carrera. Y se trataba de hacer un plan urbano en Montreuil, que es un barrio de las afueras de París, donde habían todos estos muros que ven ustedes en la imagen de la izquierda, que se llamaban murs à pêche, es decir, muros que por la inercia térmica se calentaban y permitían que los árboles melocotoneros pudiesen dar frutos todo el año. Y de esto hoy en día quedan muy pocos muros, como los que pueden ver en la imagen de la derecha, y todos estos muros seguían una lógica que está íntimamente ligada a la topografía. Sisa entiende esto inmediatamente. Lo primero que hace es salir con todos los integrantes del grupo a pasear, a recorrer la ciudad y plantea que estos edificios debían ser construidos perpendiculares a la pendiente para revelar esta condición de cuenca. Y nosotros tuvimos la suerte, años después, de construir, digamos, diseñar tres de ellos. Uno es el otro fue hecho por Laurent Baudouin y uno entre los dos aquí para revelar esta topografía y romper la idea de manzana que prevalece en esta ciudad de bloque, ¿no? Entonces comenzamos a abrir el corazón de la manzana, construyendo además con un programa que en Francia siempre son mixtos, es decir, que es una operación privada de venta de viviendas, pero que tiene que venir con por lo menos 40% de vivienda social. Y nosotros nos encargamos en este edificio que ven ustedes en la planta arriba, nosotros nos encargamos de la parte de vivienda de interés social. Y siguiendo la misma lógica, por supuesto que la que llevó a la implantación de los muros, hacía que pudiésemos conservar estos muros que están dibujados aquí en marrón y que pueden ver ustedes en la foto de arriba a la derecha y comenzar a tejer una continuidad de lo urbano, pero considerando esta topografía y esta preexistencia. Y a partir de ahí comenzamos a valorar lo importante que era trabajar con lo local, con lo que en este caso quiere decir con lo que hay, que es historia, es memoria,
y es actualidad. Y poco tiempo después, ya una vez que estábamos de regreso en Perú, participamos en un concurso que ganamos para desarrollar esta vez mucho más viviendas, 170 viviendas de tipología mixta, en donde también fue esencial el jugar con las preexistencias, con la topografía y con los elementos que encontrábamos en el lugar. Esta es una tipología mixta de edificios colectivos, edificios intermedios, casas individuales, casas de mercado libre y casas de interés social. Lo primero que nos llamó la atención es que esto está fuera del casco histórico de Nantes, en la costa atlántica, y era una antigua parcela de un huerto, ¿no?, que existía y que ya había sido rodeado por el suburbio de la ciudad, que estaba totalmente, como ven ustedes, totalmente cercado por muros, y decidimos que esos muros que en el concurso se pedían demoler para que esto sea abierto, decidimos jugar lo contrario, es decir, mantener las preexistencias. En la foto del medio ven antes del proyecto y en la foto de abajo después del proyecto, tratando de hacer casi invisible desde fuera nuestra intervención, y jugar con estas preexistencias y con la topografía que nos permitía, por ejemplo, en este corte, que sería el corte A, el corte que pasa verticalmente, jugar con todo el tratamiento de las aguas de lluvia, que en este caso son aguas, lluvias muy intensas en periodos muy cortos, por lo cual queríamos revelar eso. La lluvia, el agua de lluvia es transportada en superficie, depositada en un estanque de retención aquí, ¿no?, que se puede ver. Y entonces este era el camino hacia un parque que dejábamos libre aquí, que estaba junto a las casas de la antigua hacienda, generar un jardín común público con unas entradas al conjunto de viviendas, cada vivienda con un jardín, pero también con estas, digamos, calles muy pequeñas que se hicieron gracias a una apuesta que hicimos, y era que todos los estacionamientos, el parqueo, iba a estar colocado bajo el edificio colectivo, y que luego la gente iba a caminar a sus casas, ¿no? Con esto pensábamos, o lo que propusimos fue que las calles de distribución a todo este conjunto fuesen calles peatonales, entonces menos caras que las calles que tienen que soportar el tráfico de un vehículo. Ahorramos en garajes, y con eso pudimos proponer que las viviendas de interés social fuesen la misma tipología que las viviendas de venta, con lo cual se rompía este estigma de lo social como menos bueno que las viviendas de mercado. Y además reproducíamos de alguna manera el paisaje urbano del centro de la ciudad. Entonces llevábamos esta idea de pequeñas calles peatonales a la periferia. Y además estos muros que son muy típicos de esta ciudad. Y por supuesto en todos los momentos, porque el terreno no era totalmente ortogonal, en todos los momentos de
de excepción se crean lugares comunes a las viviendas. Este es el estanque de retención, con un jardín inundable y el jardín público a la izquierda, las casas a la derecha. Con este bagaje nosotros llegamos a Perú, hicimos otros proyectos, un museo, casas, etcétera, pero digamos que lo importante fue este bagaje que traíamos o habíamos integrado con digamos, o a partir de la colaboración con Álvaro Siza, a regresar a un territorio que habíamos dejado muy jóvenes, cuando apenas habíamos terminado nuestros estudios, y llegamos a este territorio, ¿no? Este es la famosa sección de Humboldt, que si bien está, digamos, dibujada como una sección en lo que hoy día es Ecuador, es igual en todos los Andes centrales, por lo tanto en Perú también es igual. Y esta idea de que lo que determina la diversidad, lo que determina los climas, lo que determina las condiciones y las economías, no está dictado por términos de latitud, sino de altitud. Y esto fue, digamos, como un shock para nosotros, porque pasamos la continuidad fue la memoria histórica, la memoria del lugar, pero la discontinuidad fue pasar de una apreciación de la topografía a una apreciación de la geografía, ¿no? Y empezamos a estudiar la geografía y tratar de entender los problemas y las posibilidades que tenía el Perú a partir de esta sección de Humboldt. Y esta es la sección que cruza por Lima, por ejemplo, en donde vemos, digamos, todos los distintos Andes que tenemos, más el bosque amazónico que llega hasta la frontera con Brasil, y darnos cuenta de que, digamos, nosotros, Lima está aquí, ¿no? Y estamos como en un balcón hacia 100 kilómetros hacia el Océano Pacífico, estamos a menos 5.000 metros, y 100 kilómetros hacia el este, estamos a 5.000 metros de altura, ¿no? Esta geografía completamente vertical, pero que no fue entendida por el hombre europeo cuando llegó a este lugar, ¿no? Y parte de las consecuencias que produjo fue que hoy en día el 70% de la población del Perú vive de este lado, del lado occidental, hacia la izquierda, y tenemos solo el 2% de disponibilidad de agua. Y del otro lado, donde existe el 98% de disponibilidad de agua, vive solo el 30% de la población. Y por supuesto, esto se debe a la incomprensión del territorio, que era, que fue prácticamente construido por los habitantes, digamos, precolombinos, antes de la llegada del hombre europeo, que sí habían entendido, y estas son las regiones Inca, que las estudió un geógrafo solamente en 1950, que es Pulgar Vidal, que retoma las regiones incas, que era Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna y Janca, que son regiones altitudinales, que no son regiones latitudinales, y que si nosotros comenzamos a comprender la sección como algo importante y algo esencial para entender las cosas, nos damos cuenta que es un territorio riquísimo, porque cada nicho altitudinal posee unos
elementos propios productivos y en conjunto hace que, junto con Brasil y Colombia, seamos uno de los países de mayor biodiversidad del mundo. Y sobre todo lo que más nos interesaba es el primer país que consume las plantas nativas, ¿no? Es decir que ha habido un trabajo en el tiempo, durante siglos, para domesticar plantas, que somos uno de los 10 países con más especies nativas domesticadas, pero no solamente eso, sino que se consumen hoy en día. Es decir, que esta tradición ha perdurado gracias a la construcción de un paisaje. Y volviendo a esta sección de Humboldt, que es tan precisa, podemos ubicar todos los proyectos que les voy a presentar hoy día, ¿no? Y podemos ver que el más alto está a 3.800 metros de altitud, etcétera, etcétera, y que las localidades están relativamente cercanas en una sección, a pesar de que, por ejemplo, entre Moquegua, que está aquí, y Piura, que está aquí, en esta misma sección, están en latitud, o sea, en planta, están alejados de 2.500 kilómetros, ¿no? Entonces, nos gusta comprimir la latitud para descubrir estas relaciones en sección. Y ahí también una idea que es ya más arquitectónica, pasamos del territorio a lo arquitectónico, y es cómo entender el proyecto desde la sección y cómo explicarlo desde la sección. Por supuesto, como dije, ahora nos vamos a un elemento totalmente arquitectónico, pero que creo que es una condición muy americana, en el sentido de todo el continente americano, y es que cualquier cosa que hagamos, incluso a escala arquitectónica, va a tener siempre una relación con un ámbito mayor, con el ámbito del paisaje o incluso el ámbito del territorio. Jean-Pierre, sí. perdóname interrumpirte, pero para nosotros se aparece como unas cajas grises arriba de tu imagen. Creo que quizás se pueda, al compartir la pantalla, lo comparta solamente la presentación y no toda. Sí, voy a quitar y compartir nuevamente. Sí. Ahora no, pero hay que ocultar, espérate, ocultar controles. Ya. Ahí está mejor, ¿no? No, todavía hay. ¿No? Ahora están más chiquitas, bien mejor, sí. Muchas gracias. ¿Nos está viendo todavía o no? No, yo no los estoy viendo. Dale. Pero no importa. Se puso. Si ustedes están viendo bien, está. Sí, es mucho mejor. Muchas gracias. Ya. Disculpen más bien. No, a nosotros. Bueno, entonces, una de las estrategias para implantarse en este territorio vertical ha sido siempre trabajar con la horizontal, con la generación de la horizontal, que son estas plataformas. A ver. Y empezamos con un proyecto, un concurso que hicimos en el 2019, un concurso internacional que ganamos para un centro de investigación y de alojamiento en Moray. Aquí ven arriba la localización de Moray. Y teníamos esa delimitación en rojo para trabajar el proyecto. Nosotros, bueno, decidimos que
teníamos que no partir de los materiales que habían usado los incas, no partir de las formas que habían producido los incas, sino partir de las estrategias de implantación en el territorio. Y en realidad, ¿qué es lo que hicieron ellos? No solamente aquí, sino en todos los Andes, es la mínima modificación de la topografía digamos, del perfil para generar las condiciones óptimas para vivir en estos sitios que de otra manera serían inhóspitos. En Moray, que son estas terrazas circulares que eran un laboratorio agrícola, donde se adaptaban plantas a distintas alturas porque esto genera un microclima. Esto se hizo dentro de unas formaciones naturales que ya existían, es decir, que no eran excavadas, sino simplemente se moldeaba el territorio para generar estas terrazas. Y de la misma manera, acá en una planta sección, quisimos hacer lo mismo, haciendo un centro de investigación que estuviese orientado hacia no solamente los cuerpos celestes, sino también hacia las montañas sagradas de los incas, que son estas, ¿no? Que se llaman apus. Y propusimos, dentro de la investigación que hicimos, que, porque este era un centro de investigación agrícola que se quería hacer, y dijimos que en realidad lo que tenemos que investigar más que lo agrícola es el agua, ¿no? Que está siendo amenazada por el derretimiento de los glaciares, ¿no? Con el calentamiento global. Entonces cada vez va a haber menos agua en los Andes, y que por lo tanto teníamos que aprender de todos estos sistemas que son las amunas, las cochas, los andenes, que son sistemas de retención de agua, y proponíamos traer esos sistemas de retención de agua a la escala arquitectónica, porque es un sitio que además no tenía agua. Y jugar con un equilibrio entre excavación y relleno, de manera que no se desplazase nada de tierra fuera del lugar. Y considerando el edificio como una infraestructura de retención hídrica, llegar digamos, a tener agua durante todo el año, y no solamente en época de lluvia. Y haciendo esto, volver de alguna manera el edificio lo más, digamos, lo menos disruptivo del paisaje. Acá ven Moray, aquí hay una quebrada. De lo que tratamos fue hacer mínima inserción en el paisaje, más presente hacia la quebrada y menos presente hacia el complejo arqueológico, que nos permitía aquí en la quebrada hacer los estudios, digamos, agrícolas. En estos dedos están las habitaciones, y acá están todas las áreas comunes. Y desde Moray, mirando hacia digamos, el pueblo que queda aquí, ser prácticamente, digamos, invisibles. Y lo único que se revela son estos elementos de retención de agua. Y entonces, como este paisaje se vuelve, digamos, o el paisajismo, no hay paisajismo, entre comillas, en este lugar, sino que es el paisaje natural con estos elementos de intervención añadidos,
que son los elementos de retención de agua. La cocha aquí, el reservorio de agua que se va vaciando en la época seca, y entonces es un paisaje que va cambiando también según la cantidad de agua que existe, ¿no? Y estos reservorios de agua que luego acumulan debajo, el hecho de protegerse del viento helado, estamos a 3.800 metros de altitud, para poder hacer jardines, ¿no? Con los queñuales, que son estos árboles, que son los árboles que crecen a mayor altitud en los Andes. Y esto, por supuesto, todo esto viene gracias a otros proyectos que son mini investigaciones para llegar a estas funciones. Esto es una urbanización, vamos a decir, de cajas de campo que nos mandan a diseñar unos años antes, en donde teníamos que delimitar los lotes para cada casa y decidimos usar esta sabiduría ancestral, que es la de hacer terrazas, para que la diferencia, la separación entre los lotes fuesen hechas por terrazas y no por muros, y generar un paisaje que esté en la continuidad del paisaje, que es un paisaje realmente, y justamente luego nos toca diseñar una de las casas en esta lotización, en donde se nos planteaba el reto de cómo hacerla, ¿no? Cómo trabajar en una geografía así, y con qué referencias teníamos que trabajar. Y pensábamos que las montañas son tan potentes en este sitio, se llama el Valle Sagrado de los Incas, que la arquitectura no podía referirse o la casa no podía referirse a la arquitectura tradicional, tampoco la histórica, sino referirse a la geografía. Y hacer como hacían los incas nuevamente, pero en una clave completamente distinta, que los incas hacían miniaturas del paisaje, como ven aquí. Esta es una piedra sagrada de Machu Picchu que retoma las siluetas de los Andes, y era para traer la inmensidad de la geografía a una escala humana, ¿no? Esta piedra igual es enorme, ¿no? Aquí ven la baranda de 1 metro, pero la casa quería entonces jugar con estas mismas inclinaciones y comenzar a referirse a las montañas, ¿no? Entonces, traer la montaña sagrada, hacer plataformas como estrategia y construir un techo que estuviese a la misma inclinación que las montañas, generando un patio, y este techo hacerlo en piedra para que absorba la energía y por inercia térmica calentar este espacio digamos, en la noche. Voy a ir un poco más rápido. Todo esto trabajado por supuesto, con mano de obra local. Vamos a hablar de eso ahora más tarde. Esta idea del techo que se abre hacia los apus, los nevados sagrados. Ya está derretido, ya no tiene nieve. Y abrirse también comprimiendo hacia el valle, ¿no? Y generando estos espacios de vida doméstica. Otro proyecto que hicimos, también fue un concurso, no lo ganamos, quedamos, bueno, éramos
finalistas, quedamos octavos, en donde se pedía, a ver, aquí está Machu Picchu, Aguascalientes está aquí, que es el lugar donde llega el tren, y uno viene en bus y sube hasta la Yacta, hasta la ciudad de Machu Picchu. Y la idea era descongestionar la entrada de Machu Picchu haciendo la entrada aquí abajo, cerca del lecho del río, para poner una boletería, un centro de interpretación, y luego subir en un bus y entrar ya habiendo comprado el boleto y no tener que comprar el boleto o registrar el boleto arriba en la ciudad. Todo esto también para dentro de un plan de la UNESCO para preservar Machu Picchu y que no pierda su condición de patrimonio de la humanidad porque está hoy en día invadido de turistas. Pero para nosotros, digamos, nuevamente el territorio era entender el territorio a través de la experiencia de llegar a Machu Picchu era muy importante, porque uno llega a Machu Picchu desde el Cusco, que está a 3.500, y justamente queríamos que de alguna manera se revelase el hecho que estamos cambiando de región como la entendían los incas, de la región quechua a la región yunga, en donde cambia completamente la vegetación, la fauna, la flora, porque estamos caminando, descendiendo desde los Andes hacia la Amazonía. Pero, ¿cuál es la realidad cuando nosotros tomamos este tren? Es que estamos en un tren, llegamos y tenemos el paisaje que ustedes ven en la foto de la izquierda, que es un pueblo tipo Far West, donde no hay un solo árbol, y luego seguimos, tomamos el bus y llegamos a la entrada alta de Machu Picchu, que es donde hacemos nuestra cola para el registro de los boletos, etc. Cuando vamos a visitar el lugar donde teníamos que construir esta nueva entrada, que es abajo de la montaña donde está Machu Picchu, era cruzando este puente a la derecha, ¿no? Y encontramos estos vestigios, eran estas enormes muros de contención de las terrazas. Dice que todo esto estaba construido en realidad, pero lo encontramos de ese modo hoy día. O sea, este concurso creo que fue en el 2018, y hoy en día está así, ¿no? Y lo primero que nos hizo acordar fue cómo Bingham en 1911 llegó a Machu Picchu para descubrirlo al mundo, ¿no? Entonces, lo que planteamos fue esta idea objetivo. Dijimos, bueno, en este lugar toda la información está ya ahí y lo único que tenemos que hacer es simplemente un recorrido donde se haga la cola para comprar el boleto, donde en el recorrido mismo vemos los objetos que queremos explicar y luego subimos a Machu Picchu. Y entonces, ¿cómo reducir al máximo la infraestructura programática que se nos pedía, ¿no? Para mostrar, digamos, cómo esta región es muy distinta a la región de donde venimos para llegar aquí, que es la de Cusco. Quedamos en realidad últimos porque las autoridades lo que querían era un gran edificio y un gran gesto, y esto era muy débil para ellos. Así que, nada, de aquí nos pasamos al otro lado de los Andes, en los Andes desérticos, que es del lado del Océano Pacífico, en donde hicimos una primera casa, la Casa X, cuando estábamos todavía en París, y luego seguimos haciendo poco a poco a lo largo de 6 años otras casas en la misma bahía. Y aquí ven lo mismo, es decir, como una intervención
cualquiera que ésta sea, a pesar de ser una pequeña casa, de alguna manera siempre está relacionado con grandes elementos territoriales, ¿no? Como es el Océano Pacífico, y que es casi como un desierto, ¿no? Y el otro desierto que queda atrás, que llega hasta los Andes. Y aquí la estrategia fue un poco, repitiendo la sección, tratar de encontrar el lugar donde la plataforma se va a ubicar entre la inmensidad del desierto y el último contrafuerte, el último acantilado que llega al mar, ¿no? Y esto con una plataforma, un recinto, una sombra, una piscina que trae el océano, que hace intermediario entre el océano y esta playa artificial, vamos a decir. Y luego debajo, las zonas íntimas, es decir, los dormitorios, protegidos del sol del poniente por la misma piscina, ¿no? Entonces, todo esto fue un tipo que repetimos, ¿no? Declinado según las exigencias del cliente, pero que repetía este sistema de sección, y que finalmente lo que hace es que desde el desierto esto parece algo como excavado en él, y desde el acantilado las casas parecen extruidas de este hormigón de piedra y arcilla que vemos aquí, ¿no? Y luego la cobertura es una cobertura que encontramos en la costa, en todas las casas, de esteras, de pequeños bambús tejidos, porque el clima es tan benigno aquí, no llueve, no hace frío, no hace calor, no hay mucho viento, y entonces podemos vivir simplemente con una banca y una sombra, ¿no? Y luego lo demás es cómo construir esto con una tecnología local. Esto es en concreto, que es digamos, existe una gran tradición en Perú de construcción de concreto, que es un poco la consecuencia del tapial, ¿no? Podemos construir, hacer el concreto como se construye un tapial de tierra, ¿no? Es decir, con planchas puestas artesanalmente una por una, las planchas, los tablones reciclados, viejos de otras construcciones. Y aquí ven cómo desde la plataforma hay una hendidura donde uno baja a la parte íntima, y en la parte íntima comienza a aparecer el vidrio como una materia que refleja, es opaca y es transparente a la vez, ¿no? Y de aquí nos vamos a otro tema del mismo paisaje, que es la traza y la memoria. Es decir, que este paisaje, por más de ser desértico, está cargado de memoria, ¿no? Y esta memoria, el ser humano ha tratado de plasmarla en este desierto, desde las líneas de Nazca, que ven a la derecha, en un dibujo, digamos, hecho por mí, de estas líneas, que son unas líneas que están referidas también a elementos cósmicos y a elementos simbólicos y antropomórficos, fitomórficos, etcétera. Y a la izquierda, una intervención contemporánea, que es la de Richard Long, donde hace una caminata y marca una huella a través de caminar y de vuelta en línea recta. Y lo increíble es que, o lo que nos gusta mucho, es que hoy en día, y este descubrimiento ha sido corroborado hace muy pocos años, hace 3 o 4 años, en que se ha podido comprobar que estas líneas en realidad eran caminos procesionales pidiendo agua, ¿no?
pero eran caminos procesionales. Entonces, lo que hizo Richard Long es exactamente lo que hicieron los pueblos de, digamos, la cultura Nazca, los habitantes de Nazca, hace 2000 años, ¿no? Y en ese sentido, esta es una construcción cultural que perdura en el tiempo, ¿no? Aquí está María Reich, que fue la que estudió estas líneas. No pudo comprobar que eran caminos procesionales de ella, pero sí pudo probar que esto se podía hacer desde el suelo, digamos, a nivel de un humano y no por extraterrestre como se pensaba antes. Y creo que esto les debe ser familiar. La foto a la izquierda es la que utilizó Alejandro Aravena, es la misma señora, que subía a esta escalera para poder ver estas líneas, ¿no? Y Alejandro Aravena la usó para la Bienal de Venecia. Y es en este mismo territorio que ganamos un concurso para hacer el Museo de la Cultura Paracas. La cultura Paracas son los predecesores de los Nazca. Los Nazca son del siglo II después de Cristo, los Paracas son antes de Cristo, eran los que precedieron a los Nazca. En este caso, había ya un museo que fue destruido durante el terremoto del 7, y se lanza un concurso con ayuda de fondos europeos para reconstruirlos, y nuestra primera digamos, idea fue implantarnos exactamente en el mismo lugar de la ruina, para no alterar la huella que ya había sido hecha en este lugar. Con eso además nos ahorrábamos todos los estudios arqueológicos que se tienen que hacer si lo hubiese construido fuera de ella, y de alguna manera considerar a la construcción del museo como una capa más entre las miles de capas que se han superpuesto a lo largo de los siglos, ¿no? Con estas intervenciones. Entonces, el nuevo museo es una capa más que se añade sobre el antiguo museo, sobre las antiguas líneas, etc. Y entonces la arquitectura comienza a ser entendida no como un objeto en el paisaje, que pensamos que es producto muchas veces de nuestro ego como arquitectos, para ser simplemente algo que depende tanto del paisaje como el paisaje de él, ¿no? Es decir, que la arquitectura es como la piedra que ven al lado, que depende del paisaje, pero que también caracteriza al paisaje mismo, ¿no? Y esta es la vista del museo desde el lugar donde están las tumbas de los Paracas. Y por supuesto usando un cemento puzolánico que tiene ese color, es un cemento volcánico de color rojizo, para entrar en sintonía cromática también con el paisaje. Luego aprovechar, por supuesto, la bondad del clima para que las circulaciones sean exteriores. Y nuevamente una estrategia en sección que es, primero que nada, hacer un recinto que va a proteger a las obras expuestas, ¿no? Y luego generar una serie de techos que de alguna manera van a filtrar la luz hacia el museo, y orientarse al lado opuesto al viento. Aquí en este lugar sí hay unos vientos fuertes locales, y por medio de estas tomas de luz, aprovecharlas para hacer unos dispositivos digamos, de ventilación natural e iluminación natural que nos permitiesen crear las condiciones óptimas para el museo. Cabe decir que había poquísimos recursos para este museo, a tal punto de que no hay iluminación
artificial en el museo, es decir, el museo se cierra cuando anochece y sin embargo teníamos este lugar para equiparlo en el futuro con tecnología. Aquí está el filtro de luz y estos son ventiladores eólicos, por lo cual tampoco usamos electricidad, hay muy poca potencia eléctrica, para que todo esto funcione prácticamente sin electricidad, o la electricidad sirve solamente para los dispositivos de seguridad. Y luego estos dispositivos para traer la luz son también, por supuesto, la estructura que permite sostener estos techos y generar estas ventanas que se dirigen a las colinas donde están los entierros. Vamos ahora en el mismo lugar en la sección de Humboldt, pero un poco más al norte, unos 300 kilómetros al norte, en Lima, donde también tuvimos la suerte de ganar otro concurso para el lugar de la memoria, que es no es solamente un museo, sino es un centro cultural donde se analizan o se recuerdan los hechos de violencia que tuvo el Perú con Sendero Luminoso de 1980. Murieron 70,000 personas y todo esto para que esta historia no se repita. Y es es muy importante este lugar porque así es el único lugar de memoria de hechos de violencia que ha sido hecho a pesar del gobierno. Es decir, todos los gobiernos en Chile, en México, en Colombia, han apoyado estos procesos de memoria, no en el Perú. En el Perú la oficialidad se ha opuesto a este acto de memoria, y esto fue hecho por una comisión liderada por Mario Vargas Llosa y hecho con fondos del gobierno alemán, del sueco y la Unión Europea, en donde el Perú prácticamente no participó. El edificio fue hace poco cerrado, como lo ha sido muchas veces, por todos los opositores políticos. Ha sido felizmente reabierto la semana pasada. Es decir, que es un lugar realmente crucial en la memoria de los peruanos. Y cómo enfrentar este problema de memoria tan fuerte, tan doloroso para nosotros, nosotros decidimos jugar con otro tipo de memoria, que era la memoria del lugar, justamente. Y aquí estamos en el borde de Lima, que es un borde aluvial, con una serie de farallones y quebradas. Esto es lo que marca en amarillo, fue lo que fue destruido para construir la vía que lleva a las playas. Este era un lugar de relleno, un estacionamiento de camiones de basura. Esto fue donado por la Municipalidad de Miraflores para construir el lugar, y a nosotros nos pareció casi natural que este edificio entrase dentro de esta lógica de farallones y quebradas, haciendo un edificio que complete esta secuencia territorial. Y aquí vemos la secuencia territorial, y justamente ese lugar es donde aquí ya fueron destruidos todos estos farallones, y de aquí hacia el sur, hacia la derecha, están intactos. Y entonces el edificio se proponía como un apoyalibros de toda esta otra memoria, que es una memoria geológica de millones de años, ¿no? Y que adentro contenía una memoria humana, vamos a decir. Entonces siempre estamos jugando con esta memoria, y que además
esto resolvía problemas prácticos y técnicos, ¿no? Como era, si nosotros hacemos una sección, como era la presencia de este relleno, ¿no? Perdón, voy a volver. Ya, como era la presencia de este relleno, porque en realidad había que hacer pilotes de fundación, de cimentación, que no se hacen en Lima. Esto nos quitaba mucho presupuesto, y entonces el hecho de construir una edificación compacta y muy pegada a los farallones hacía que los pilotes fuesen menores en número y en profundidad, ¿no? Y con esto podíamos llegar al presupuesto. Entonces, las lógicas de paisaje y territoriales coinciden con las lógicas económicas y también medioambientales, porque nos protegemos del sol del poniente y del ruido de la calle, ¿no? Además, tenemos este gran inconveniente de estar muy lejos de la avenida urbana. La única entrada era esta, que tuvimos que construir porque era un terreno que estaba aislado de la ciudad, y aprovechar este trayecto, este recorrido, para introducir la noción del tiempo, para prepararnos a ver una exposición que es muy difícil de ver por lo menos para un peruano. Entonces, introducir la noción del tiempo, del acto performático, de bajar hacia una quebrada, en donde ya no estamos en un entorno urbano, tampoco estamos en la playa, y nos tomamos el tiempo de ver la muestra. Del otro lado hay una gran explanada que resuelve otros problemas medioambientales, como el tratamiento de aguas grises, el agua contra incendio, etcétera, que se acumula en esta especie de piscina. Y generar un lugar una plaza pública para la reconciliación. Y dentro del museo comenzar a subir en un recorrido ascendente hasta llegar al techo, y en el techo acaba la muestra, ¿no? Entonces, en el techo es el único sitio donde uno redescubre el horizonte y puede regresar a la ciudad. Y para eso también era muy importante que la persona que entrase se cruzase con la persona que saliese aquí en este lugar, que es ya fuera del edificio, y no dentro, como se hace en todos los museos, dentro del edificio, en el hall de entrada con la boutique al lado, ¿no? Entonces, el recorrido se hace de la ciudad a la ciudad. Otro tema importante es de cómo la memoria genera huellas y dibuja mapas, ¿no? Y esta fue una cosa que apreciamos mucho volviendo a Perú, habiendo trabajado en Francia, y es esta capacidad de la mano de obra artesanal que tiene de hacer cosas que justamente no son perfectas, pero son hechas con cariño y con la idea de hacerlas bien, que introducía otra dimensión de cómo hacer arquitectura en un país no industrializado, ¿no? Y entonces, volviendo al lugar de la memoria, trabajar nuevamente con estos encofrados totalmente artesanales. Los tablones son armados uno por uno, con pie derecho, no se usó una grúa, se empleó más gente, nos costaba más caro porque la mano de obra es barata, pero usar eso como una ventaja y no como algo que pensamos que está mal, porque en realidad estamos dando más trabajo a la gente y menos trabajo a las máquinas, ¿no? Y cómo construir de alguna manera un edificio de la manera en que estos acantilados, estos farallones se construyeron geológicamente, ¿no? Y como digo, cuando hablamos de construcción a mano, hablamos de imperfección. Como la imperfección
no es un defecto como tenemos la habitud de ver nosotros con nuestro esquema mental occidental que detesta la imperfección y que tiende hacia una perfección que además es ilusoria, sino que abrazamos la imperfección como una cualidad. Y esta imperfección comienza a trazar mapas, es decir, que lo que digamos, el operario comienza a trabajar, marca una manera de hacer que se distingue de la del operario que está más allá. Y entonces estos cantos rodados comienzan muy distintos, ¿no? Según qué operario lo hace. Miren cómo y como ven, está hecho con extremo cuidado. Y decidimos en este proyecto de dejar todas las trazas, es decir, los errores también, o por ejemplo, las huellas del perro guardián que caminó en el cemento fresco. Imprimimos las manos de todos los trabajadores que trabajaron ahí. Claro, esto, por supuesto, hay múltiples precedentes, Le Corbusier ya había hecho eso, etcétera, pero hicimos aquí darle una nueva dimensión que iba más allá de algo artístico, sino que reconocía el trabajo que finalmente se vuelve invisible de las personas, que se vuelve invisible una vez que el edificio está terminado. Lo mismo en Paracas, con este cemento pulido. No teníamos dinero ni siquiera para usar las piedras del antiguo museo. Decidimos hacer este museo con la misma técnica de los cerámicos precolombinos, pero con este cemento puzolánico, de manera que el edificio mostrase la huella de la mano que construye, ¿no? Y entonces, como ven ustedes, están no solamente la mano, todos los defectos, todas las dudas, todos los parches que se hicieron, ¿no? Y estamos mostrando, es como la huella o el mapa de algo que estuvo presente pero ya no está, ¿no? Que es justamente esa gente que construyó el edificio. Lo mismo aquí en la casa de Guayocari, donde ven cómo estas piedras son hechas con infinito cuidado, ¿no? Y eso tiene un valor enorme, ¿no? Y en donde nosotros, en lugar de diseñar el aparejamiento de las piedras, hablamos con los maestros y le pedimos que ellos pusieran las piedras como mejor creían que debían de ponerse, ¿no? O incluso en proyectos más, digamos, donde entra un proceso de prefabricación, como en el aulario de la Universidad de Piura, también tenemos esta imperfección que nos persigue, ¿no? En este caso, unos paneles prefabricados en el sitio. Ven la fábrica de prefabricación acá a la izquierda, totalmente precaria.
y que estos paneles finalmente no tenían la precisión del milímetro o de los 3 milímetros que pedían las especificaciones, sino especificaciones del orden del centímetro o más, que también nos ocasionó que tuviésemos que tomar ciertas medidas, otras estrategias, para poder integrar la imperfección dentro de la idea del proyecto. Y acá simplemente lo que hicimos fue quitar algunos paneles para que entrasen todos, y los que sobraron los pusimos aquí, que era un estacionamiento de bicicletas para marcar la entrada, etcétera, que por supuesto no está previsto en el proyecto. O por ejemplo, en el gobierno regional de Moquegua, donde por razones económicas habían dos tintes, dos tonos de paneles, y cuando nos dimos cuenta que no eran capaces la fábrica, esta es una fábrica cementera, no era capaz de producir el tinte que queríamos, que era justamente el del lugar, que es digamos, el desierto peruano tiene todos los insumos para producir cemento, naturalmente. Entonces decidimos simplemente, digamos, aceptar esta imperfección y como una gran ventaja, porque a la hora que se pusieron los paneles, todos los paneles tenían colores distintos, y entonces parecía un edificio casi de piedra, ¿no? Que nunca nos hubiéramos podido pagar. También esta idea y este es el último tema para terminar, esta idea de microcosmos, ¿no? De cómo algunas veces cuando estamos confrontados a un territorio tan vasto, crear un microcosmos nos permite llevarlo a la escala humana y domesticarlo, ¿no? Y esta es una constante además universal, desde la idea misma del paraíso, ¿no? Hasta, por ejemplo, una casa pre-inca en las afueras del Lima. Y esta estrategia la usamos en algunos proyectos, en este caso, por ejemplo, un restaurante en Lima, en un barrio bastante denso, donde que es un poco, repite la densidad del centro histórico de Lima, en donde las casas casi no tenían ventanas, y que la toma de luz y de ventilación estaban hechas por estas teatinas, que le llamamos estas farolas que llamamos teatinas. Y entonces lo que quisimos hacer fue una repetición de módulos que cada uno dentro de un recinto tomase la luz por medio de estas farolas o teatinas, como le llamamos nosotros, ¿no? Y entre estos módulos generar una continuidad donde no hay diferencia entre interior y exterior. Y entonces, como ven, afuera, este es un restaurante además que se llama Limaná, que debía retomar, digamos, las características de lo limeño, que es muy introvertido. Entonces el restaurante nuevamente es muy introvertido hacia la calle, pero digamos, cuando uno pasa este umbral, descubre un mundo interior, ¿no? En donde el trabajo sobre la diagonal espacial, la dilatación del espacio entre estos módulos, en donde no hay cerramiento, no hay vidrio, produce este mundo interior. Y cada módulo tiene una función distinta, un carácter distinto, pero ahí está esta interpenetración de espacios, todos alrededor de este patio, ¿no?
en donde hay un solo árbol. De aquí nos vamos 1.500 kilómetros al sur, casi en la frontera con Chile, en Moquegua, donde esta misma estrategia la aplicamos a un proyecto muchísimo más grande, ¿no? Un edificio de casi 15.000 metros cuadrados, en donde nuevamente el edificio está en el borde de la ciudad, en una nueva ampliación, es la sede del gobierno regional, en donde lo que hicimos fue primero generar un zócalo donde estaban todos los archivos, etcétera, sobre el cual uno accede por una rampa y genera un atrio público, y encima del cual, encima de este atrio, están las oficinas que están protegidas del sol por unas pequeñas hendiduras. Acá estamos en la puerta del desierto de Atacama, ¿no? Y sin embargo dejamos pasar la ventilación, ¿no? Y desde este atrio se enmarca el paisaje más natural del río y las montañas, y el paisaje urbano del centro de la ciudad, ¿no? Y entonces el edificio se protege con este círculo, aunque la geometría es totalmente ortogonal y digamos de muy fácil construcción, en donde estos patios permiten pues la ventilación y iluminación. Y este es el atrio donde uno entra con un espejo de agua que permite enfriar el aire que entra por aquí, que este es un aire, no es vidrio, y proseguir, bueno, marcamos acá la ciudad, pero prosigue en estos espacios que son unos adentros, o sea, es un espacio con características de interioridad, pero son exteriores. Entonces, todas las circulaciones son exteriores, se conectan con los patios y permiten que todas las oficinas tengan mucha luz, pero una luz controlada, ¿no? Y estas hendiduras también producen patios para salir a fumar o a descansar, ¿no? Y por último, el último proyecto, en donde, sí, ya estoy tarde, en Piura, esto es ya en la otra frontera, en la frontera con Ecuador, la frontera norte, pero en el mismo lugar que Lima, por ejemplo, en la sección de Humboldt, en donde esta universidad, que tiene un enorme campus, que es todo esto, se ha visto rodeada por el crecimiento de la ciudad, y ha mantenido un ecosistema de bosque seco tropical, ¿no? Que es y lo que las autoridades nos llaman, porque habían suscrito a un programa nacional. Esta es una universidad privada, pero había un programa nacional para que universidades privadas acepten alumnos de bajos recursos y de medios rurales, y es el Estado el que paga la acción de estos chicos, porque las universidades nacionales no se dan abasto. Y entonces esta universidad es la que más alumnos recibe 800 alumnos y luego 200 cada año. Y esto implicaba ampliar la infraestructura educativa. Y nos llaman para hacer este edificio, que es un edificio genérico de aulas, no pertenece a ninguna facultad en general. Entonces es un edificio como que no tiene un carácter específico, hay alumnos de todas las facultades. Y nuevamente nos empujó no a basarnos en esa particularidad programática, sino basarnos en el territorio. Y esta acción que tuvieron ellos en el momento de un fenómeno del Niño, que es cuando
cada 10 años comienza a llover en el desierto y es cuando crecen estos árboles que son los algarrobos. Ellos aprovechan este momento en el 83, en un niño centenario donde había 6 meses de lluvia, para plantar árboles. Entonces, esta idea de construir un campus por medio de plantas antes que los edificios y no al revés, nos pareció como fundamental en la consideración de nuestro edificio, ¿no? Y hoy día tienes, este es el paisaje del campus, ¿no? En donde hay muchísima radiación, muchísimo calor, y uno puede transitar a través del campus persiguiendo la sombra de los algarrobos. Y entonces lo que decidimos, encima dejando previstos unos claros en el bosque para construir los edificios en el futuro, ¿no? Este era el claro que nos dieron a nosotros y para nosotros fue fundamental entonces respetar esta ondulación del terreno. Acá dibujamos los algarrobos, el claro en el bosque, y digamos, primera decisión fue prolongar esa sombra con un techo, con una cobertura horizontal que estuviese a la altura de los árboles, ¿no? Y que protegiese, diese sombra a lo que quedaba abajo para zonas de vida, y que el programa descendiese de esta cobertura hacia abajo, un poco como Le Corbusier hizo en la Tourette, ¿no? O sea que el programa va de una línea horizontal determinada, ¿no? Y entonces comenzamos a generar espacios entre los edificios que finalmente son más importantes que los edificios mismos y que nosotros consideramos que era indispensable porque si queríamos realmente integrar a esta nueva población de estudiantes de bajos recursos y del campo, mezclados con estudiantes mucho más, digamos, con mucho más recursos económicos y de medio urbano, estas dos poblaciones tenían que encontrarse en lugares intermedios, en lugares no jerárquicos, es decir, no en las clases. Y entonces comenzamos a imaginar este edificio como un edificio perfectamente orientado a los puntos cardinales, muy compacto, pero finalmente muy permeable, ¿no? Constituido además de muchos pequeños edificios que no se tocan entre ellos, lo cual nos permitía cumplir con la reglamentación sísmica, que es una reglamentación especial. Bueno, no me voy a extender ahí en ese tema, y que permitía además construir esto muy rápido porque teníamos 15 meses para diseñar y construir el edificio, ¿no? Y entonces cada edificio hay 6 tipos distintos de edificios, y esto permitía también irlo construyendo uno por uno con equipos que iban rotando, ¿no? Y acá podemos ver la rotación con 3 turnos, con lo cual esta idea de prolongar el bosque, la sombra del bosque, también, lógicamente, como en el lugar de la memoria, como en todos los otros proyectos, no nace de una sola idea, sino de la conjunción de varias condicionantes locales que son indispensables para llegar a un resultado, de darles una solución, y que la interpenetración de estas condicionantes es lo que caracteriza al edificio. Y hoy día tenemos un edificio que casi desaparece en el bosque seco, también por el hecho de que el concreto, digamos, aquí lo que predomina es el polvo, que es polvo, creo, en portugués, que se adhiere en las fachadas y que, por lo tanto, adquiere el edificio del mismo color que el suelo, ¿no? Y todo lo demás es mínima tecnología, es decir, todo esto se
casi todas las aulas, salvo el máster por cuestiones de certificación, son ventiladas naturalmente. Las ventilaciones son vidrios sin marco, sin nada, o sea, lo más simple posible. Y luego dispositivos de protección solar como en la fachada oeste, que son estos paneles de los cuales les hablé. Y la fachada este también, que es un edificio que permite entrar adentro, acomodar los ojos, ¿no? Es un edificio que acomoda los ojos a la penumbra que va a haber en los espacios intermedios interiores, ¿no? Entonces, estos edificios que tienen volados pero que no se tocan, ¿no? Y que al no tocarse generan estas bruñas, estos huecos entre edificios, y como el edificio está orientado, se convierte, según la orientación, en un calendario solar, ¿no? Porque estamos intertropicales, es decir, en invierno está inclinado hacia el norte y en verano está inclinado hacia el sur, el sol. Y entonces podemos saber si estamos en una región donde no hay estaciones, podemos saber si estamos en invierno o en verano, según dónde caiga el sol, dónde incida el sol, ¿no? Y en el otro sentido son como relojes solares. Y por supuesto generando estos espacios múltiples para que la gente se reúna en pocas personas, muchas personas, pudiendo dar clases fuera de las aulas, ¿no? Y hasta que llegamos a un lugar que es el centro geométrico del edificio, donde hay una cafetería y un pedazo de bosque seco que atraviesa el edificio y que se ha vuelto de alguna manera en el nuevo centro del campus, ¿no? Aquí el 40, se han hecho estudios, hay 5 grados menos de sensación térmica, hay el 40% de los alumnos que están en este edificio no tienen clases en este edificio, etcétera, etcétera. Y no sé, Pedro, dime tú si tengo tiempo para poner el video o ya estoy demasiado tarde, porque creo que me he demorado muchísimo. No, Jean-Pierre, como quieras, depende de la duración del vídeo, puede ser cortito así, pero pasa Son aquí 3 minutos. tu video no lo vemos más, lo vemos la pantalla, pero no tu video. Ah, no, el video todavía no está. Perfecto. Ya, bueno, son 3 minutos, pero me parece Claro, por favor. Importante mostrar un día de recorrido del sol en ese día. Un día reducido en 3 minutos. Entonces, esto le prometo acabar.
Perfecto. Muchas gracias.